abran su Biblia en el libro de Nehemías y nos vamos a ir hasta el último capítulo. ¿Por qué nos vamos a ir hasta el último capítulo? Sí, la semana pasada vimos apenas el 4. Bueno, recuerden que no estamos viendo la historia como un tanto expositiva en el sentido de verla por capítulos. Estamos buscando dentro de este retorno del pueblo de Israel estos principios bíblicos que Dios demandaba al pueblo para volver a formar el pueblo que Dios quería para ser ejemplo y relevancia a todas las naciones. Ustedes recordarán que vimos el pasaje de Ageo en el tiempo de Zorobabel, donde Dios llama a reflexionar en nuestros caminos y nos habla de prioridades, ¿verdad? Después analizamos el corazón de Esdras y de esta necesidad de amar, de inquirir las escrituras, de vivir las escrituras y de enseñarlas también. Vemos que la iglesia y el pueblo de Dios en aquel tiempo necesitaba cambiar sus prioridades, necesitaba amar a las escrituras y vivir en base a ellas, necesitaba un espíritu de arrepentimiento como aquella oración en Esdras 9 que vimos en algún momento, una sinceridad de entender que verdaderamente hemos fallado delante de Dios y contemplar su grandeza y entender que no merecíamos o no merecemos estar aquí, pero es por su gracia. Y también una parte importante que Dios empezaba a trabajar en la iglesia, y lo vemos ahora con el corazón de Nehemías, o lo vimos fue en el capítulo 1 con la oración. Una oración que no solo se dedicaba a adorar a Dios, que tenía parte, pero que también Nehemías se informó, vio su realidad, vio la necesidad que había e intercedió por ella, reconociendo la grandeza de Dios, su necesidad o la necesidad que estaba pasando, y no se quedó ahí, actuó. Y esa es una característica que nosotros, hermanos, como hombres y mujeres de oración, necesitamos vivir, informarnos, orar, y si algo está en nuestras manos, hacer algo al respecto. Y la semana pasada veíamos un tanto cómo enfrentar el desánimo cuando queremos echarle ganas, ¿verdad? Porque parece irónico, pero es verdadero que cuando uno quiere buscar, trabajar y hacer las cosas bien, de pronto alguien va a atacar, alguien va a decir, alguien va a hacer algo, o probablemente seremos señalados. Y entonces Nehemías 4 y 5 nos dan estas evidencias de cómo enfrentar el tiempos de desánimo. Los demás capítulos, hasta el 12, hermanos, vemos constantemente este trabajo. Hay una renovación religiosa con Nehemías, hay una dedicación de los muros. Nehemías fue gobernador de Jerusalén por 12 años y después se volvió a Persia. Ustedes recordarán que él pidió permiso, entonces se le vuelve a Persia, pero capítulo 13 viene, hermanos, y la verdad es que quiero que se ubiquen o se imaginen. Nehemías 13 es el último capítulo de los libros históricos. Y la verdad es que termina con una sazón bien difícil. Bien difícil de digerir Nehemías 13, porque Nehemías expresa que llegó y se encontró con todo lo que durante 150 años se había estado luchando. Pareciera que las reformas que tanto Zorobabel como Esdras y Nehemías de pronto ya no están funcionando de la misma manera. Pareciera que falta todavía algo, porque Nehemías se va y regresa, y así como cuando usted, mamá de familia, deja la casa bien chula, se va y luego regresa de unos días y híjole, algo así encontró Nehemías, pero con todo un pueblo. Ese sentimiento chiquito que le hizo recordar, ya perdón, hermana. Ahora imagínese, Nehemías, de esta lucha, de pensar en prioridades, de reformar, de cambiar, de interpretar las escrituras, de levantar el templo, y de pronto se da cuenta que el corazón del pueblo seguía estando muy lejos. Y este último capítulo nos deja con este par de sentimientos encontrados, porque pareciera que todo volvió al lugar donde inició.
Y yo me puse a pensar cómo muchas veces en nuestra vida sentimos eso, ¿verdad? Estamos avanzando y de pronto pareciera que otra vez regresamos. Y regresamos peor. O de pronto queremos hacer muchas cosas y las cosas no funcionan. Y estamos en este círculo. Hermanos, ¿por qué pasa eso? ¿Qué pieza clave nos está faltando? ¿Qué pieza clave precisaba en el pueblo? ¿Y qué pieza a veces falta en nosotros que de pronto pareciera que entramos en este ciclo espiritual donde estamos bien y de pronto otra vez mal y de pronto otra vez bien? Esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿En qué debemos trabajar? ¿Dónde debo fijar mis ojos? Como ahorita cantábamos. El sermón de esta tarde, hermanos, se llama la primacía de la iglesia. Y primacía quiere decir lo más importante que debe haber en la iglesia. Lo más grande y extraordinario que debe haber. Y vamos a ver primero dos aspectos que pudiéramos pensar que son lo más importante. Pero aún eso necesita estar sometido a algo aún mayor. Y el primer aspecto con el que se encuentra Nehemías, precisamente, nuevamente la problemática, es un problema de adoración. Acompáñenme al versículo 4 y voy a leer del 4 al 9. Dice, lo copié en Reina Valera contemporánea, pero usted sígame con su vista. Dice, antes de esto, cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales, del vino y del aceite, que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros, y eran la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Yo me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén. Fue entonces cuando también me enteré del mal que por su aprecio Tobías había cometido a Eliasib, al mandar construir para él un lugar para que viviera precisamente en los atrios del templo de Dios. Esto me dolió tanto que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías y ordené que limpiaran muy bien el lugar y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo de Dios y las ofrendas y el incienso. Si usted lee los primeros 3 versículos, Nehemías en calidad de bibliografía empieza a decir qué estaba pasando y que al leer las escrituras en Deuteronomio se dieron cuenta que ellos no podían tener una relación con los moabitas o con los amonitas. Y esto, hermanos, no era un tema de xenofobia o algo así. Era una cuestión que no alcanzamos a entender de este lado de la gracia al hacer esta separación que de alguna manera Dios hacía, porque Dios los llamó a no tener moabitas entre la congregación. Y esto era, hermanos, porque históricamente los moabitas eran enemigos serios del pueblo, a tal grado que en Reyes, ustedes recordarán, hubo un rey que contrató a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Los moabitas habían dedicado su vida a buscar la manera de acabar con el pueblo de Israel. Y entonces Dios pone un freno, que es una cuestión histórica que no vamos a ver hoy, pero ahora de este lado es diferente. Pero situándonos en esta situación, Dios cuida a su pueblo, lo trata de preservar y le pide que no se junte, que no tomen en cuenta y que ni siquiera los sean bienvenidos para adorar en el templo, porque el templo, hermanos, recordemos la importancia. Era el lugar donde Dios había decidido manifestarse y revelarse. Escuché una expresión que era donde el cielo y la tierra hacían contacto. Y entonces el templo era un lugar dedicado a Dios. Y entonces el sumo sacerdote, el líder Eliasib, tenía un compadre llamado Tobías, moabita, que si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, se dedicó a burlarse de los muros y le hace un cuarto bien bonito en el templo, quitando los utensilios, quitando
todo lo que representaba adoración a Dios y puso a Tobías para que estuviera bien a gusto ahí, el compadre Tobías moabita. Y hermanos, yo quiero que imaginen la gravedad, porque Dios les pide que ni siquiera tengan el contacto en la congregación con moabitas. Y había un lugar del templo que era para Dios, para un hombre que se había burlado, había hecho escarnio, había hecho chisme, había amedrentado al pueblo mientras ellos construían. A ese grado llegó el pueblo cuando Nehemías se había ido. Pero el problema no era que Nehemías se había ido. El problema, hermanos, es que había un concepto de adoración, de un mal concepto de adoración. El problema es que ellos no tenían problema en usar el templo a la manera que ellos querían y habían perdido el respeto por el templo del Señor. Nehemías restaura el cuarto, manda a correr a Tobías, porque ¿cuánto costó restaurar el templo? ¿Se acuerdan las historias con Ageo, con Esdras, con Zorobabel? Y nuevamente el pueblo pierde este amor y esta dedicación al templo. De tal manera, hermanos, que no solamente hay una evidencia de falta de adoración, de falta de amor por el Señor, porque eso representaba el templo, esta comunión con Dios, sino también había una pérdida de gratitud. Los versículos del 10 al 12 nos muestran que los levitas tuvieron que salir a trabajar porque la gente ya no estaba diezmando, porque la gente ya no estaba dando lo que pertenecía. Entonces no hay recursos y los levitas no se podían sostener por la falta de recursos. Y hermanos, no es un tema de dinero, no voy a hablar o ahondar acerca del diezmo. Pastor Carlos Samuel no me dejará mentir que para un pastor es tan difícil hablar de esto. Pero aquí hay una evidencia, si estamos hablando, hermanos, de un tema de adoración, de entrega, de amor a Dios, una actitud de gratitud, lo que aquí Nehemías nos revela es pensar el uso que le estamos dando al dinero. El lugar que tiene el dinero también muestra quién es Dios en nuestra vida. El lugar que le damos al amor al dinero es una gran muestra, hermanos, de la importancia o la relevancia. Y no podemos servir a dos amos, hermanos. O servimos al dinero y a la vida material, o sabemos quién en su misericordia nos ha dado un trabajo, una vida y una capacidad para servir y amar a Dios y a otros a través de la generosidad de Dios para con nuestras vidas. El pueblo de Israel lo había olvidado, habían dejado de adorar tanto físicamente de tal manera que pierden el respeto como generosamente y en gratitud. El pueblo se desenfocó. ¿Sabe? Y es que el concepto de adoración, hermanos, muchas veces lo tenemos resumido o minimizado a levantar las manos, a venir y cantar. Pero, hermanos, la adoración es toda mi entrega. Y había una definición que encontré que dice que es un acto mediante el cual tú expresas reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Y no se resume a un momento, a unas rodillas, a estar postrado. Es una vida mediante la cual nosotros mostramos reverencia, respeto, honor, amor y obediencia al Señor. Esa es una adoración. Esa es mi adoración. Y por eso Dios nos llama a entregarnos todo lo que somos y poner a Dios encima de todo. La adoración es el culto máximo que el hombre puede tributar, que solo a Dios debe referirse porque solo Él es santo. La adoración es al mismo tiempo el reconocimiento del hombre ante el Creador y la expresión psicológica del que se siente nada ante el que lo es todo. Y es, hermanos, en mi vivir constante. Nehemías anima al pueblo y establece sacerdotes confiables para restaurar, para reformar nuevamente lo que se estaba perdiendo. Y usted puede decir, quizás la primacía de la iglesia es la adoración, es entender que mi vida
se la voy a entregar al Señor. Y pudiera ser que tiene que ver, pero aún falta. Acompáñame al versículo 15 y dice así: en esos días descubrí en Judá que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención porque en el día de reposo no está permitida la venta de las provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije: ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado, y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Hermanos, pareciera que Nehemías ve un hueco y tapa uno, y luego ve el otro, y luego pone la mano en otro, y luego se está buscando dónde está y buscar tapar. Y entonces Nehemías hace y se da cuenta que no solamente es un concepto de oración, sino es un concepto, hermanos, de una pérdida de interés por su revelación, o una pérdida de interés por las escrituras, una desobediencia a ellas. Hemos visto durante Esdras y Nehemías que el pueblo se aviva cuando conocen la escritura, cuando la interpretan, pero no la están viviendo. Y así como Eliasib profanó el templo, el pueblo profanó la ley de Dios. Y la solución para Nehemías fue exhortarlos, ¿verdad? Llamarles la atención y decirles que no se acuerdan de lo que vivieron, que no se acuerdan que estamos pagando lo que hicieron por no obedecer la ley de Dios. Y empieza con algo tan pequeño quizás. Los llevó a la escritura, pero no solo eso, sino que cierra la puerta, hace acciones para que eso deje de pasar. Quizás para usted y para mí el día de reposo va a ser algo que no logremos entender del todo aquí. Yo estoy con ustedes en eso, porque para nosotros seguramente saliendo nos vamos a ir a comer, ¿verdad? Y no tiene nada de malo ir a comprar, ir a hacer, porque es domingo. Pero hermanos, el punto de aquí es dos cosas. Nehemías les decía: acuérdense de lo que Dios está pidiendo, acuérdense de la historia y acuérdense que ustedes no están obedeciendo. ¿Qué hay detrás de este día? Bueno, Dios instituye el día de reposo por un reconocimiento a la creación. Lo que el pueblo hacía era proclamar a Dios por sobre todas las cosas, y que el día de reposo era una forma de decir que dependían de Dios. También como pueblo, cuando Dios los saca de Israel para que ellos de Egipto, para que ellos se conviertan en su pueblo, Dios tiene una relación y ellos serían su especial tesoro, y les dio la ley para que transformaran la manera en que ellos veían y vivían la vida, y para que los demás también lo hicieran. Y entonces hacer trabajo el sábado en el contexto de Israel era olvidarse del Señor. Y no estaban respetando ni la ley ni su voluntad. Había una desobediencia deliberada del conocimiento que ya tenían de las Escrituras. Y entonces, hermanos, vemos aquí que hay una falta de congruencia entre lo que conocen y lo que viven. Lo vemos también, hermanos, en el versículo 23. Baje hasta el versículo 23, porque no solamente hay una falla en el día de reposo, sino que nuevamente Nehemías se da cuenta que los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Otra vez. Y que la mitad de sus hijos, dice la Biblia, hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de los padres. Y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera... voy a leerlo otra vez. Dice el 24. Y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos.
Y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, perdón, yo creo que lo copié mal. Aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. Déjenme se lo parafraseo porque copié mal el versículo. Nehemías se da cuenta que otra vez estaban casando con gente extranjera, cuando desde Esdras vemos que no debería ser así. Y entonces Nehemías nuevamente trae a la memoria y dice, ¿que no se acuerdan de Salomón? ¿Que no se acuerdan lo que pasó con Salomón? Aún con toda su sabiduría, el amor por mujeres extranjeras fue la pérdida total. Asdod, hermanos, era el grupo de los filisteos y eran enemigos clave de Israel. Y no era una cuestión, repito, étnica, no era un desprecio hacia los extranjeros. Es que vemos que aquí los hijos de los judíos y los extranjeros ni siquiera hablaban el idioma. Y eso implica, hermanos, que tu lenguaje no es solamente un lenguaje, sino es la manifestación de una cultura y de la forma en que tú estás educando a los hijos. Y eso iba a constituir que nuevamente se repitiera el ciclo. Y dice la Biblia que Nehemías los regañó demasiado. Les llamó la atención, los golpeó incluso y les arrancó los cabellos y les hizo jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Y entonces aquí otra vez dice, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de israelitas, este hombre falló por poner su mirada en donde no debía. Y entonces Nehemías ¿de verdad quieren esta vida? ¿Quieren volver a repetir la historia, pueblo de Israel? ¿Quieren volver a esto? ¿Quieres darte de topes constantemente? Nehemías 3, hermanos, después de este regaño, jaloneo de cabellos, Nehemías tratando de tapar hoyos y hoyos, Nehemías termina diciendo, Dios mío, no te olvides de mí. Imagínense terminar el Antiguo Testamento. Bueno, en el canon judío termina con Crónicas realmente, pero de hecho termina muy parecido. Pero Nehemías dice, no te olvides de bendecirme, Señor, no te olvides de nosotros. Todo lo que ya habían estado construyendo, que hemos visto como los principios que Dios esperaba de este pueblo, todo se vino abajo. Nehemías hace reformas, tapa hoyos, pero todo apunta a que va a volver a pasar. Como el meme de Dark de esto va a volver a suceder, va a suceder otra vez, así lo sentía Nehemías seguramente. Va a suceder otra vez. Señor, no te olvides de nosotros. Y para nosotros quizás es muy fácil decir, ay, este pueblo, ¿qué le pasa? Qué necio. Pero hermanos, cada generación tiene la tentación de asimilarse a su tiempo y olvidar los valores y que Dios nos ha llamado a ser una nueva sociedad, una nueva humanidad para reflejar su luz. Cada generación tiene la misma tentación de asimilarse a su tiempo. Y hermanos, quizás hoy día, 2022, no se trata del templo, no se trata de guardar el sábado o el domingo, no se trata de casarnos o no con personas de otro país. Aquí hay un concepto de adoración que está fallando. Se cambian prioridades, se cambia el amor genuino. Aquí hay un concepto de indiferencia y desobediencia a las Escrituras. Pero aún eso, hermanos, falta algo clave. Y es que el Antiguo Testamento es la evidencia, y Nehemías es la evidencia de que ninguna reforma va a ser suficiente, ni ninguna reglas morales que podemos encontrar aquí. No hay reforma suficiente, no hay reglas suficientes si no llega Cristo a la iglesia. No hay manera, ni formas, ni nada si no está Cristo en nuestra vida, hermanos. La supremacía de la iglesia tiene que ver con Cristo. Todo lo demás, Jesús mismo lo menciona y dice, es añadido. Porque, ¿saben? Dios quería mostrar un pueblo y quería mostrar una forma de vida
Pero nos damos cuenta que el pueblo por sí mismo no puede. Va a volver a caer en ese ciclo. Pero llega un Jesús en el Nuevo Testamento a decir, ¿qué creen? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, el reino que el Señor va a imponer es a través de mi vida. Lo que Dios estaba diseñando es a través de Jesús. Y es bien bonito porque encontramos en Malaquías, que es justamente el último libro de los profetas. En el versículo 6 dice, y Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos a los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Malaquías termina un tanto más esperanzador porque hay una promesa de que vendrá algo mejor. Malaquías se da cuenta, de hecho en el 3:10, habla de los diezmos, justamente a la luz de lo que vemos en Nehemías. Y en el capítulo 4, Malaquías está diciendo, solo lo único que nos puede salvar es que venga un Mesías a nuestra vida. Hermanos, para el pueblo de Israel, la revelación no estaba completa. Para usted y para mí, Cristo llegó, Cristo vino y Cristo nos da la oportunidad de tener y de ser y de vivir a la luz de ese pueblo que Dios anhela para ser ejemplo a todas las naciones. Porque hermanos, simplemente no hay iglesia si no hay Cristo. No hay vida si no hay Cristo. Necesitamos un nuevo corazón, que era lo que Nehemías nos está revelando. Por más reglas y reformas, por más cosas que se hagan, no puede haber nada si no hay una transformación desde adentro. Jesús fue a la cruz a morir. Jesús vino y resucitó para vencer al pecado, que es lo que realmente nos aprisiona y nos regresa a ese ciclo. Ayer compartía con los jóvenes, hermanos, me invitaron a dar una plática de progresismo, que es, que cree cómo es, y algo que yo les decía es que el progresismo ha dejado al cristianismo en un ismo, sin Cristo, sin entender que Cristo no es un aspecto moral y filosófico. Ha dejado a la iglesia o al pensamiento ideológico sin entender que lo único que puede realmente transformar nuestra vida de adentro hacia afuera es la supremacía de Cristo en nuestra vida y en la iglesia. No hay más. Somos personas rotas por dentro. Necesitamos a Cristo para dejar de definir lo que es bueno y lo malo en nuestro contexto. Hermanos, Jesús no quiere reformar nuestra vida, porque reformar es como lo que está hecho, como cambiarlo para que se vuelva a hacer. Dios quiere hacernos nuevas personas. Somos llamados a ser un después de Cristo. Amada iglesia, no podremos acabar con este ciclo de destrucción, con este autosabotaje, con esta búsqueda de tapar hoyos, porque necesitamos a Cristo. El matrimonio, los hijos, las guerras, todo lo que hay a nuestro alrededor. Me fui muy drástico, pero todo lo que podemos tener a nuestro alrededor es en relación a que hay un problema dentro. Nehemías lo revela, Nehemías lo refleja. Y si yo no entiendo que no se trata de hacer cambios externos, sino entregar mi vida a Cristo, seguramente volveremos a llegar a donde mismo. Solo Cristo nos puede transformar y sacar de este ciclo, hermanos, de desesperación, de destrucción, de autoconmiseración. Y quiero terminar este tiempo, hermanos, entendiendo la relevancia, primacía, prioridad de Jesús para poder tener los elementos y disfrutar de ellos en la gracia que tenemos en Jesús, en saber que Él nos ha transformado y nos da o nos ha dado lo que aquel pueblo no tenía,
la gracia, el perdón y el poder transformador de su Espíritu Santo, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, la verdadera vida que Dios nos da. Así que, hermanos, yo le invito a que si usted necesita de Cristo, abra el Salmo 51 y póngase de rodillas y hagamos una oración de confesión ante nuestro Dios. Por mi Biblia. No hay adoración y no hay revelación si no está Cristo. Así que ahí en su lugar o de rodillas, le invito a que leamos juntos el Salmo 51.